Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco del origen del hombre, cuyas teorías evolutivas han ido variando, por lo menos en los últimos 5 años con los nuevos descubrimientos, han ido variando realmente el origen, ¿no? de, del ser humano, finalmente, del género Homo, ¿no? Y de la especie Sapiens sapiens, a la cual nosotros correspondemos, la única que queda meramente en el planeta, ¿no? Bien, si nos remontamos atrás, podemos retroceder probablemente hace unos 60 millones de años. Si hablamos de un tema de emparentamiento, probablemente estamos con este animalito que es un marsupial prácticamente, ¿no? Este grupo de animales trepadores de árboles probablemente dio origen a los primeros simios, ¿no? A los primeros simios que nosotros conocemos, ¿no? Simios menores y simios ya mayores que realmente están en África, como es el orangután, que se separó probablemente más temprano. Está el bonobo, está el gorila y el chimpancé. Y todo apunta que realmente es el chimpancé quien está más cercano a nosotros. No debemos olvidar que nosotros no descendemos de ninguno de estos simios, sino que lo que nosotros sí tenemos es un ancestro en común, ¿no? En un pasado probablemente de hace unos 35 millones de años, ¿no? Y quizás lo más cercano que podríamos estar hablando de 5 a 7 millones de años, no más, ¿no? Para separarse de todo el grupo que vamos a ver. Se han hecho y se siguen haciendo estudios, ¿no? Para tratar de encontrar probablemente un marcador molecular que nos pueda construir un árbol filogenético, ¿no? Un cladograma, lo que sea, para poder encontrar las relaciones evolutivas, ¿no? Este, y bueno, algunos aspectos que alcanzan hasta la fecha es nosotros estamos más emparentados, hablamos con simios, con el chimpancé y el bonobo, ¿no? El Pan troglodytes, el Pan paniscus. Más allá está el gorila gorila, más allá está el Pongo pygmaeus, que es el orangután, y más allá está el grupo de los, ¿no? Ya los gibones y otros monos, ¿no? Este, más alejados de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, si vamos retrocediendo, vamos a encontrar probablemente un ancestro común, ¿no? Los grandes simios africanos y humanos tienen un ancestro en común. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar pues los grandes simios y humanos, ¿no? En general, los grandes simios y humanos, no necesariamente de África. Y un poco más atrás vamos a encontrar nosotros pues simios en general, ¿no? Y humanos, ¿no? Lo que sí no debemos descartar es que nosotros pertenecemos al grupo, ¿no? De los primates, ¿no? Estamos incluidos dentro del grupo de los primates. Bien, utilizándose otra información, acá usan citocromo oxidasa 1 del ADN mitocondrial, ¿no? Usando el método, que en este caso la máxima parsimonia, que ya hemos visto que hay varios métodos, pero en fin, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos lo mismo, la misma información, ¿no? Humanos, chimpancés, ¿no? Los bonobos también están acá, más alejados los gorilas, los orangutanes y finalmente los y bueno, lo que nos da a entender es que nosotros estamos mucho más emparentados con los chimpancés que con el resto de primates. Bien, y algunos, bueno, han especulado, ¿no? Pero en todos, básicamente, pues han especulado cómo nos encontramos. Algunos asumen que humanos está separado del resto de chimpancés y gorilas. Acá también tenemos algunos asumen, ¿no? De que gorila y humanos están próximos. Otros muestran que están los chimpancés y los humanos, ¿no? Probablemente la mejor teoría
que calce es que nosotros simplemente estamos más cerca a los chimpancés y a los bonobos, ¿no? Bien, otra forma de representarlo, miren ustedes, utilizando otra información molecular, acá por ejemplo utilizan el tRNA, ¿no? Del genoma mitocondrial, tRNA 11, ¿no? Y diferentes modelos, no voy a poner a leer en detalle, pero miren ustedes, humanos sigue apareciendo relacionado más a chimpancé, ¿no? Acá también humanos es chimpancé, humanos con chimpancé. Usemos otros marcadores, ¿no? Otros genes nucleares o mitocondriales. Utilicemos diferentes modelos, ¿no? Máxima parsimonia, etcétera. Los resultados nos están botando lo mismo, ¿no? La evolución ha sido así. Nosotros y los chimpancés y bonobos tenemos un ancestro en común, y de ahí eso nos enlazamos con el gorila, y finalmente con el orangután, y finalmente con el gibón y otros simios menores. ¿Okay? O sea, esos diferentes resultados nos están dando a entender cuál ha sido la evolución en cuanto a humanos y a simios, ¿no? Bien, resuelto eso, nos queda ahora pues ver dónde encajamos nosotros, ¿no? El género Homo ha tenido diferentes géneros. Ustedes observan arriba, Homo sapiens, donde estamos nosotros, está Homo ergaster, Homo rudolfensis, Homo habilis, este grupo grande, separado del grupo de los australopithecus. Hay un montón de australopithecus, pero está separado, o tienen un ancestro en común. ¿Ok? Tienen un ancestro en común. Y si retrocedemos un poco más, estos australopithecus, que vendrían a ser ya nuestro antepasado más primitivo, ya se une a pantoloides, que son chimpancés y gorilas, ¿no? Tienen un ancestro en común, ¿no? Ahora, bien, tenemos esta construcción, pero bueno, los diferentes investigadores no se ponen muy de acuerdo por dónde ha venido el tema. Algunos ponen Australopithecus afarensis como más antiguo, que dio al africano, y que por acá podía haber dado a Homo, ¿no? Los australopithecus se separaron, dieron el género Homulo, Homo habilis, por acá apareció el rudolfensis, el ergaster, y por acá se escapó el Homo sapiens. Una teoría. El otro es igualito, Australopithecus afarensis, ¿no? De ahí otro Australopithecus que probablemente dio origen, ¿no? Al resto de los Australopithecus. Y otros asumen de que del Australopithecus salió, de esta afarensis salió un Australopithecus africano, que se fue para acá, y el resto apareció el género Homo, donde está Homo gaster, Homo rudolfensis, ¿no? A partir del Homo habilis y finalmente el Homo sapiens, ¿no? Recuerden que a diferencia de los grandes simios, que hay material genético para poder hacer análisis de otros genes, en el caso de ancestros humanos no hay. Ni en Homo ni en Australopithecus encontramos material biológico. Lo que tenemos son fósiles y nos estamos basando en estructuras anatómicas para poder hacer la clasificación de todo este grupo de Australopithecus, incluso el tema de Homos, ¿no? No tenemos material biológico. Entonces especulamos en cuanto a restos fósiles, a veces no completos, ¿no? Cráneos no completos, esqueleto mucho menos completo, y en base a eso tratamos de construir el tema evolutivo, ¿no? Ahí más o menos resumimos, ¿no? Pongo, el género Pongo, y de ahí se separó todo lo que es el género gorila, pan, homo, ¿no? Y tenemos Australopithecus. Y hay un puntito anterior, pero vamos a ver el Paranthropus, que podría ser quizás el vínculo entre humanos y todo lo que es el tema Homo con ya los simios, ¿no?
Es un simio que camina recto. Y ahí tenemos esta evolución que ha pasado por un proceso de selección dentro de las mismas poblaciones, competían dentro de la misma población, competían con otros homínidos, requieren que había otros homínidos también presentes, la búsqueda de alimento, condiciones de hábitat ideales y finalmente pues ser parte de la cadena alimenticia. ¿No? Recuerden que nosotros éramos una especie no muy bien adaptada para vivir en estepa. Vivíamos mayormente en árboles y nos atrevimos a bajar al tema de la estepa, donde los carnívoros pues nos pasaban realmente por la cadena alimenticia, ¿no? Como se está viendo ahí en el video, ¿no? Bien. Bien, no olvidemos, Darwin escribió El origen de las especies, pero también escribió un libro que es El origen del hombre y la selección en relación al sexo, ¿no? Y ahí pues es donde él establece las relaciones biológicas, ¿no? Con los parientes primates no humanos, ¿no? Y le da mucho peso al tema sexual, ¿no? Coincide también en Darwin en que el origen del ser humano ha sido África, el Edén, ¿no? Fue África, ¿no? Por todos los descubrimientos paleontológicos que se ha hecho ahí. Y comienza a ver también, a mostrar las diferencias en los aspectos externos entre las diferentes especies, porque ha habido diferentes especies de humanos, ¿no? ¿Ok? Y ahí, ¿no? Tenemos ustedes pueden ver Ardipithecus, es casi un eslabón perdido, ¿no? Este Ardipithecus que dio origen a los Australopithecus, ¿no? Grupo de los Australopithecus. Acá están los Australopithecus. Y luego se separaron los Australopithecus, ¿no? Se separaron de los Homos y nos dio, bueno, ya esta es todo una historia, todo el grupo de los Homos, incluso cohabitaron juntos, ¿no? Muchos de ellos. Y bien, hemos ido ganando características que nos han ido separando de los simios en primer lugar, ¿no? Uno de ellos es el tema del bipedismo, el caminar erguido, en dos patas, ¿no? Entonces, inicialmente este individuo de dos patas, que probablemente fue obligado debido a que los árboles se comenzaron a distanciar al desaparecer los bosques y volverse praderas, ¿no? Y conseguir alimento los obligó a probablemente a bajar del árbol, a erguirse para ver si hay enemigo y ver a dónde se guiaban, ¿no? Obviamente ahí encontramos individuos con cerebros pequeños, con dientes muy grandes, no fabricaban herramientas, estaban expuestos básicamente a los depredadores, ¿no? Bien, luego comenzó a diversificarse, el género Homo comenzó por ejemplo a aparecer variaciones en los cráneos y en los dientes, ¿no? Como es el caso de los colmillos, comenzaron a reducirse de tamaño, ¿no? Comenzó a crecer el cerebro, más disponibilidad de alimento, desarrollaron herramientas para muchas cosas, sobre todo para cazar, ¿no? La invención del fuego y la expansión fuera de África. Salieron fuera de África, dirigieron a Europa, Asia y finalmente hasta América, ¿no? Comenzaron a aparecer, pues ya después, ya en las últimas etapas, ya comenzaron a aparecer expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Y ya la piedra comenzó a ser no solamente tallada, sino pulida, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí tenemos más o menos, ¿no? El Ardipithecus, que se separó de los Australopithecus en África, dieron origen a otros Australopithecus, acá está Afarensis, ¿no? Un grupo africano, un grupo se separó por acá, dio lugar a los Paranthropus, este grupo grande de Paranthropus que su cerebro creció, pero que no fue, que todavía tenían características bastante simiescas. Y este grupo de acá, que se separa, ¿no? Este Australopithecus que da origen, no sabemos cómo, por dónde, pero da origen a Homo, ¿no? Orfensis, Homo habilis, Ergaster y finalmente pues Homo erectus y otros más hasta llegar a Homo sapiens, ¿no? Incluyendo el Neandertal. Largo camino,
largo camino de millones de años, ¿no? Estamos hablando de unos 5 a 7 millones de años. Millones de años. Otra forma de verlo, ¿no? Ahí se ve, estamos hablando de unos 5, 7 millones de años, como les mencioné, ¿no? Donde aparecieron estos, ¿no?, arquetipos, ¿no? Como muy parecido a lo que hemos estado viendo acá, ¿no? Ardipithecus, estos Ardipithecus que finalmente se separaron, grupo, y otro grupo dio lugar a los Australopithecus, y el Australopithecus dio lugar al género Homo, ya como lo conocemos actualmente. Bien, algunas características que van ganando en este proceso de hominización, ¿no? La marcha bípeda es una característica, la principal. El caminar erguido, ¿no? Cambio en la constitución anatómica, sobre todo de las piernas, de los pies, de la columna. La forma de la mandíbula, vamos a ver que la forma de la mandíbula también. El cambio de la estructura de los dientes, porque los dientes de alguna forma pues cambió también la forma de alimento, ¿no? Y bueno, Australopithecus y de origen a Homo, pues lo interesante que vamos a ver es el crecimiento cerebral, ¿no? Ambos ya eran bípedos, pero el crecimiento cerebral fue diferente. Ahí tenemos, ¿no? Más o menos, ¿no? Algunos, la capacidad craneal de los australopithecus era muy semejante, ¿no? De todos los que aparecieron. Miren ustedes, ¿no? Ahí tenemos estas formas craneanas desde el hombre actual a todos los que los precedieron, ¿no? Indudablemente lo que notamos es un crecimiento del cerebro, ¿no? Entonces, Australopithecus, a diferencia de los anteriores, que eran también bípedos, aparte de bípedos, los brazos se volvieron más largos, es decir, ya el tema de caminar en 4 patas, que tengan extremidades de la misma longitud, cambió. Los brazos se volvieron más largos, ¿no? Todavía tenían una estatura de casi 1,5 metros, no más, y pesaban alrededor de 30 kilos, ¿no? Okay. Ahí tenemos, estamos hablando de unos 4 millones de años atrás, ¿no? El cerebro, miren ustedes, no pasaba de 500 centímetros cúbicos, ¿no? Los Australopithecus, ¿no? Tenían un cerebro más grande, ¿verdad? ¿No? Pero todavía tenían, pues, dientes grandes, ¿no? Tenían diastema, ¿no? Habitaban tanto en la selva, en los árboles, como en las sabanas, ¿no? Su alimentación era básicamente de semillas, de algunos frutos carnosos, de hojas, etcétera, ¿no? El género Homo, interesante porque su cerebro ya era mucho más grande, fue capaz de inventar piedras, trataba la piedra, ¿no? La tallaba, ¿no? Y podíamos observar ya 4 especies: habilis, probablemente el primero, erectus, floresiensis y finalmente el sapiens, donde nosotros salimos. Podríamos decir que habían 4 especies de protohumanos, digámoslo así, caminando alrededor del planeta, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Los genetistas utilizan varios medios. Claro, hemos utilizado información molecular de la que podemos, pero recuerden que en los fósiles no hay información molecular, ¿no? Muy raro conseguir, muy raro, ¿ok? Pero encontramos, a pesar de los que estamos separados de los simios, encontramos mucha semejanza con los simios, ¿no? ¿Ok? Ahí tenemos lo que tenemos de igualdad, ¿no?
en los humanos guardan una similitud de casi el 99.3% entre todos, ¿no? ¿Ok? Con el resto de los que no son humanos un 0.66, o sea, 0.67, casi nada, ¿verdad? ¿No? Coincidimos con el orangután en 96.5, con el orangután en 98.1 y con el chimpancé en 98.3. O sea, de coincidencia, nuestra información genética está muy cercana, ¿no?, a la de los chimpancés, ¿no? Pero en el caso de humanos, y es muy probable en humanos que ya han desaparecido, la coincidencia sea alrededor del 99%, ¿no? Bien, que se comenzó a ver también no solamente mutaciones, sino cambios cromosómicos, ¿no? Hace unos 20, 10 millones de años, probablemente hubo una especie que todavía gateaba, pero ya estaba dando inicio a producir a los homínidos en general, que son los procónsulos, ¿no? Hay algunos sobrevivientes actuales, hay algunas similitudes en cromosomas, como los 5 cromosomas comunes tenemos con ellos, junto con el orangután, el gorila y el chimpancé, ¿no? Entonces tenemos 11 cromosomas que son muy comunes, ¿no? 7 de ellos han mutado, ¿ok? 7 de ellos han mutado. Y este, bien, hubo cambios ya hace 10 a 5 millones donde hubo normalmente esta explosión, ¿no? Se dio lugar, ¿no?, en África Central, básicamente, como ustedes pueden ver en el mapa, ¿no? El tema incluso del Sahara, que era un desierto, no era un desierto en ese momento. Y ahí teníamos pues la formación de los grandes simios, los pregoriles, chimpancé y el pre-Australopithecus, ¿no? O sea, estaba cocinando ahí nuestro futuro, ¿no?, en África. Bien, hay algunos que dan algunas teorías. Bueno, tenemos ese cráneo incompleto que habla de probablemente la separación del pan troglodite, o sea, los chimpancés y nosotros, ¿no? Todo el tema de género Australopithecus, ¿no?, a raíz del encuentro de un solo fósil. Pero bueno, a veces hay dudas en que solamente un solo fósil explique todo el tema del linaje, ¿no? Ahí les muestro el Ardipithecus ramidus, que era ya parece un chimpancé caminando, ¿no?, erguido. Si ustedes pueden ver la foto, ¿no?, y cómo han dilucidado eso, bueno, por la forma de los pies, las manos, que vamos a ver ahora, ¿no? Las manos es muy interesante en este Ardipithecus, ¿no? Sus manos eran muy flexibles, ¿no? Ahí menciona, eh, las manos de Ardipithecus eran mucho más flexibles que las de muchos otros simios. Es muy probable, dice, que esta especie aún siguiera necesitando subir a árboles para obtener comida a pesar de la capacidad para andar erguido, ¿no? Por lo cual él se podía desplazar de un bosque a otro, ¿no?, en busca de alimento, ¿no? La estructura de las manos, en concreto las articulaciones entre los huesos de la muñeca carpianos y la palma metacarpianos, le habrían permitido a este primitivo miembro de la familia agarrarse al ir de rama en rama y de árbol en árbol para estirarse y recoger frutas, ¿no? Particularidades. Otras cositas más, el tema del cráneo. El cráneo, ellos hacen mucho notorio el hueco famoso que hay en el hueso occipital, el foramen magnum, ¿no? Que hace que meramente este animal, el cráneo, lo permita tener libre.
y tener libre toda la parte de la posterior de la cabeza, ¿no? Algunos temas más, el tema de la pelvis, que le permitía también el bipedismo, ¿no? Y le permitía andar, ¿no? El tema de los huesos de los pies, ¿no? Ahí vamos a encontrar dedos pulgares divergentes, o sea, el dedo pulgar está hacia afuera, ya no está recto en la misma línea que el resto de dedos, sino está hacia afuera, ¿ok? Lo cual le permitía trepar árboles, pero a la vez también caminar, ¿no? ¿Ok? Bien, este Ardipithecus ramidus, que significa raíz de los simios terrestres, ¿no? El origen, ¿no? Estamos hablando de unos 4.5 millones de años, donde tenemos pues un individuo con rasgos muy simiescos, pero que camina erguido, ¿no? No se encontró otro fósil parecido a él. Estamos hablando de un individuo que medía 1,20 m, ¿no? Pesaba alrededor de 50 kilos, un cerebro de 300 350 ml. Recuerden que el ser humano está por alrededor de 1500, ¿no? Los brazos eran grandes en comparación a las piernas, ¿no? Y bueno, tenía una doble vida, digamos, caminando y trepando por árboles, ¿no? Bien, es quizás un ancestro muy antiquísimo, ¿no? Ya nos separa del resto de los simios, ¿no? Los australopithecus, como se señalan ahí, también en África, estamos hablando de 4 o 3 millones de años, ¿no? Y ese grupo ya separado, ya totalmente de Ramidus, ¿no? Ardipithecus, miren ustedes, ya el cambio de clima había sido notorio, ya estábamos en una sabana con mucha agua, como se ve probablemente en la foto. La presencia de agua permitía pues a que se formaran grupos, ¿no? Ahí tenemos la famosa Lucy, ¿no? Lucy, cuyo esqueleto está ahí arriba, características, por ejemplo, los dientes, ya unos dientes entre pues camino medio, ¿no? Entre los simios y el resto de las especies superiores que aparecerían después. Ya los caninos, que generalmente tienen los carnívoros, ya no eran tan largos, ¿no? Okay. Tenían algunos rasgos simiescos y humanos, una mezclita, es verdad. Caminaban erguidos, no olvidemos eso. Su estómago era voluminoso, probablemente era herbívoro, ¿no? Y bueno, lo interesante en ellos son las piernas, como nuestro amigo Leakey, que fue que lo descubrió, ¿no? Las piernas y la pelvis ya demuestran un caminar erguido, ¿no? Tenían los pies arqueados, ¿no? Un arco en la, o sea, si ustedes ponen el pie sobre el piso sin zapato, van a tener ustedes un arco. Algunas personas lo tienen más acentuado, otras menos, ¿no? Pero ese arco permite asentar bien en las superficies cuando se camina erguido, ¿no? ¿No? Nos permite como una especie de resorte cuando nosotros pisamos el piso y nuestro peso, ¿no? Hace que se arquee y se desarquee, ¿no? Y nos permita caminar, ¿no? Bien. Miren ustedes el tema de la mandíbula. Ahí tienen una mandíbula de chimpancé, ¿no? Y tiene una mandíbula de Australopithecus, ¿no? Abajo lo pueden ver, ¿no? En Anamensis, que es este Australopithecus, tienen la forma de U, ¿no? El chimpancé y el chimpancé y el Australopithecus tienen una forma de U. En cambio, en humanos, los humanos más modernos, la mandíbula ya no tiene una forma de U, sino el arco, sobre todo en la parte de atrás, la que se va a conectar con
con la mandíbula superior es más abierta, no tiene una forma de U, es mucho más abierta, ¿no? Nuestra mandíbula comenzaba a hacerse, ¿no?, menos arqueada que la que tenemos en chimpancé y australopithecus, ¿no? ¿Qué otras características? Teníamos una braquiación disminuida, ¿no? Ya la tibia, el húmero, ¿no?, que lo encontramos en pierna, ¿no?, tenían ya características especiales que no las tenía el otro, ¿no?, que era propio de bípedos. Los chimpancés, por ejemplo, no tienen esa misma constitución, ¿no?, en estos huesos, cosa que ya en los bípedos se detecta, ¿no?, en los australopithecus. Un aspecto importante es dice, el estrecho superior es ancho para observar el esfuerzo de locomoción bípeda, ¿no? Un aspecto que no lo tienen los animales, los simios que no caminan erguidos, ¿no? En la tibia se nota esa diferencia. Bien, como les dije, el clima fue idóneo, empezó a aparecer sabana, ya no era selva, ya no era bosque, sino comenzó a aparecer sabana con árboles a distancia, más ralos, ¿no? Se formaba lo que se llamaba el Valle del Rif, que está en Etiopía. Ahí fue el Edén, digámoslo, para la aparición de Australopithecus y la próxima aparición de Homo, ¿no? Ya no había, como digo, ya no había selvas, comenzaron a aparecer praderas, bosques ralos, ¿no? Muchos herbívoros, muchos carnívoros, ¿no? Mucha competencia. ¿Ya? Estos australopithecus han podido ser víctimas de estos depredadores que abundaban, ¿no? Éramos nosotros depredados, en verdad los depredadores nos desbordaban. ¿Cuántos individuos, pues, que no formaban muchos clanes de individuos, cuántos perecieron, y sobre todo cuando eran más jóvenes, ¿no? ¿Ya? Bueno, en conducta sexual, como ya lo mencionó, había un tema de poligamia, ¿no? El macho tenía muchas hembras, sobre todo el macho dominante, ¿no? ¿Ok? Poligámico, ¿no?, por naturaleza. Bueno, algunos modelos, ¿no? Un macho dominante, había probablemente menos tensiones con otros machos, más cooperativos, ¿no? Otros hablan de un sistema matriarcal, no lo sabemos, solamente se está especulando. Lo interesante de esto es que estas organizaciones permitieron que haya más individuos dentro de los clanes. De pocos individuos a tener, pues, medio ciento de individuos, ¿no? Bien, y un poco aunándonos a fechas, ahí tenemos, ¿no?, las fechas. Voy a dar un minuto, por favor. Bien, ahí pueden observar en fechas más o menos lo que ha pasado en el tema de la evolución del género Homo. Unos 2,5 millones de años atrás en África, estamos hablando ya del Homo habilis, ¿no? Ya es, ¿verdad?, la primera especie que se reconocía como el género Homo, ¿no? Luego, unos 1,75 millones de años aparece el Homo ergaster, ¿no? También lo llaman Homo erectus africano, pero es Homo ergaster en verdad, también en África. Luego también aparece el Homo erectus, que evoluciona en Eurasia, parte de Asia y algo de África. Probablemente algunos asumen que viene del Homo ergaster. Hace unos 0,25 millones de años, Homo antecessor se encuentra en España, ¿no? Luego, hace unos 600.000 años, aparece el Homo heidelbergensis, ¿no? Y se extiende aparece en África y se extiende en Europa, ¿no?
Bien, y todos ellos están emparentados, ¿no? Hace unos 350.000 años, algunos le dan hasta medio millón, aparecen los Neandertal, ¿no? Ellos aparecen en el oeste de Eurasia, pero predominan bastante en Europa, ¿no? Homo sapiens aparece hace unos 200.000, algunos le dan 250.000 años, ¿no? En África, ¿no? Hace unos 160.000 años, aparecen algunos tipos de Homo sapiens, probablemente ya aledaños, ¿no? Hace unos 95.000 años, un caso muy particular, aparece el Homo floresiensis en una isla llamada así, Isla de Flores, le llamaron los famosos Hobbit, ¿no? En Indonesia, era una población enana, como vamos a ver. Hace unos 400.000 años, ¿no? Ya comienzan a relacionarse con todo el tema de restos fósiles, ¿no? Y bueno, hace unos 38.000, algunos le dan hasta 25.000 años, se extingue ya el Homo neandertal. Y bueno, lo último que se ha probado es que probablemente ha habido un cruzamiento, ¿no? Con el Homo sapiens moderno. Bien, ahí tenemos el género Homo, miren ustedes, una sabana, árboles ralos de distancia a distancia, lo cual probablemente obligó a que los simios bajaran de, ¿no? estos futuros género Homo bajara y empezara a caminar en la sabana, ¿no? En África. Y bueno, uno de los que también apareció es el Homo erectus, ¿no? En Asia, sobre todo en China, ¿no? Estos individuos, miren, mide 1,80 m, 75 kilos, prácticamente como un humano moderno. Y probablemente pues sea un descendiente de Homo ergaster, ¿no? Algunas características notables ya, ¿no? El Homo erectus miren ustedes la forma de caminar erguida, ¿no? Su cerebro ya es más grande. El rostro también se caracteriza pues, de un rostro bastante visual, ¿no? ¿No? Y las manos, interesante las manos, ¿no? Porque permitían el tema de fabricar herramientas, ¿no? Ahí tenemos distribución, rudolfensis, habilis y ergaster en África, ¿no? Ahí está el Homo habilis, el Homo ergaster, que cohabitaron, ¿no? ¿No? Si bien en alto, todavía su masa craneal era la mitad de lo que realmente tenemos ahora. Ya fabricaba herramientas, ya cazaba, ¿no? El Homo rudolfensis, bastante tosco, pero cazaba también, ¿no? Fabricación de herramientas ha sido un aspecto interesante, y el volumen del cerebro y el desarrollo de las manos, ¿no? Eran muy cooperativos, eso sí. Ya se desplazaban más distancia para poder obtener alimento. Ya no dependía del ciclo estral como otros animales, eso es importante, ¿no? Este género Homo comenzó a salir fuera de África, se fue a Europa, se fue a Asia, incluso llegó hasta Indonesia, ¿no? Ahí está, como es la Isla Flores, como les había mencionado. Bien, vamos a hacer ahora los últimos 200.000 años, ya estamos hablando de Homo sapiens, ¿no? Ya hay Homo sapiens.
Eh, mm, ya hace 120.000 años probablemente abandona África, ¿no? Hace 100.000 años que también estaba presente el Homo erectus ya comienza a desaparecer, ¿no? Y bueno, lo copa el Homo sapiens, ¿no? ¿No? Sigue la movilización y colonización finalmente. Y bueno, hace unos 50.000 años llega a Australia, ¿no? ¿No? Recuerden, la última glaciación permitió el movimiento hacia esa parte de Oceanía, ¿no? Y hace 45, 40, aparece Cromañón, que ya sí es el hombre moderno, incluso se encuentra con Neandertal, ¿no? A los hace 40.000 años ya se encuentran expresiones de arte, la pintura rupestre, ¿no? Ya el hombre comienza a tener abstracciones, ¿no? Hace unos 40.000 años ya sabemos los Neandertal comienzan a extinguirse. Luego se encuentra, recuerden que vamos a ver que hay un grupo que no hay mucho resto, que es los denibosanos, que también se cruzan con ellos. Y bueno, hace 15.000 años ya el Homo sapiens atraviesa América y entra pues a través de Siberia, Alaska, ¿no? Por el estrecho de Bering. Bien, encontramos algunos restos en Georgia, por ejemplo, ¿no? En Homo erectus en Pekín, en Asia, y los Neandertal que básicamente ocuparon Europa, porque también se les encuentra en Israel, un aspecto bastante interesante, pero Europa fue su último, y probablemente el último bastión fue en España. En España fueron los restos más antiguos donde terminó de desaparecer el Neandertal. Fueron descubiertos, Neandertal tiene un nombre, porque fueron descubiertos en Alemania, ¿no? En una cueva de Alemania que lleva ese nombre. Y bueno, se han encontrado Neandertal hasta la fecha, ¿no? ¿Ok? Generalmente, bueno, un cerebro incluso más voluminoso que Homo sapiens, ¿eh? Un cerebro más voluminoso. ¿Ya? Los Neanderthals sí tenían un rostro peculiar, ¿no? Los arcos supraciliares donde están las cejas eran muy pronunciados, ¿no? Tenían una frente hundida, eran más ojones, tenían en verdad un diámetro ocular más grande y bueno, grandes fosas nasales por el tema que ellos se desarrollaron en zonas frías, en Europa, ¿no? Y un mentón pues que no es muy protuberante, ¿no? Eran muy robustos, sí. Los machos 80 kilos normal. Muy vigorosos, pero sí piernas más cortas, ¿no? Tenemos un Neandertal comparado con, miren ustedes, al lado izquierdo el humano y el Neandertal es más, ¿no? La nariz es más estirada, ¿no? No tiene tanto mentón como tiene, los arcos superciliares son más notorios, más salidos. Bueno, ellos vivieron una condición así. Muchas cuevas, ¿no? Tenían una organización, conocían el fuego, ¿no? Fabricaban herramientas, cazaban y bueno, tenían una concepción también de la muerte, porque se encontraban que enterraban a sus muertos, en fin, ¿no? El Heidenbergis también es una especie, ¿no? Que se extinguió, surgió hace 600.000 años y perduró hasta 200.000, ¿no? Cuando ya aparecieron en sí los Homo sapiens ya estaban en extinción estos.
individuos altos, ¿no? Tenía un cráneo de 1350, ¿no? Comparado con los 1500 que tiene el Homo sapiens. Y bueno, fueron hallados en Alemania, ¿no? Los puntos naranjas son los puntos que se encontraron, pero básicamente los encontraron, de ahí viene el nombre Heidelberg, ¿no? El Homo sapiens sapiens demuestra que nosotros en realidad somos recientes, 200.000, tal vez 250.000 años, no más, ¿no? Muy recientes, ¿ok? Has hecho un estudio de ADN mitocondrial, ¿no? Y bueno, cómo salieron estos individuos y cómo se movieron alrededor de todo el planeta, prácticamente todo el planeta, ¿no? Los cráneos, los denisovanos, un grupo extraño que se encontró, y cuando se extrajo, lo que ustedes observan ahí es un hueso de la falange y un hueso molar que se extrajo ADN y se comparó, y se dieron cuenta que estaban ante un humano, un homo diferente al resto, ¿no? Fueron encontrados en Siberia, en Altai, lo que llaman la zona de Altai, ¿no? Acá lo que dice, bueno, que hay vínculos genéticos que comparten tanto con los humanos modernos que con los neandertal, ¿no? Los neandertalianos tuvieron un antepasado como, bueno, unos 600.000 años. No hay esqueletos prácticamente, lo único que tenemos son esas fracciones, ¿no? Y netamente estuvieron ubicados en África, ¿no? Perdón, en Asia. Ahí está el lugar donde se les encontró, y miren ustedes, pues los modernos se separaron hace medio millón de años, luego siguieron los neandertales y los denisovanos se separaron, ¿no? Se separaron, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, un denisovano tenía un cráneo bastante voluminoso, ¿no? Este es un grupo peculiar, el Homo floresiensis, es un humano pigmeo, llamaban el Hobbit, ¿no? Encontrados en la isla Flores, en Indonesia, probablemente el resto de 50.000 años atrás, ¿no? Dominaba el fuego, cazaba, ¿no? Fabricaba herramientas, ¿no? Ahí tenía un cráneo, el cerebro proporcionalmente grande a su cuerpo, ¿no? Muy parecidos al tamaño de los Australopithecus, pero mucho más evolucionado. Bueno, tenía algunas características simiescas, ¿verdad? ¿No? 25 kilos llegaban a pesar en promedio estos individuos. Fabricaban herramientas, eso sí. Ahí está el tamaño, miren, el Homo floresiensis con el Homo erectus, ¿no? Un caso muy extremo cuando probablemente se aislaron en islas, y ahí se quedaron de tamaño pequeño, evolucionaron a tener pequeño tamaño. Bien, el Sapiens, ya estamos hablando de 120.000 años. Hablamos del modelo de dispersión, todo lo que ha salido de África y se ha distribuido en Europa, en Asia y también en el continente americano y Australia, ¿no? Ahí está más o menos, 160.000 años, 100.000 salida, Neandertal 40.000,
¿no? En 40.000 también en Australia, hace 15.000 América del Norte, 13.000 América del Sur. Un aspecto importante que a veces nos olvidamos, hace unos 18.000 a unos 20.000 años se produce la última glaciación, ¿no? Esta glaciación atrapa todo el agua en los casquetes, ¿no? Y el mar descendió 120 metros. En pocas palabras, todo se volvió más tierra, había más tierra, como lo que ustedes pueden observar en el estrecho de Bering. Ya no había agua, sino había tierra. Entonces 10.000 años estuvieron unidas, hubo puentes, ¿no? Y todo cambió, ¿no? Todo el tema con la glaciación cambió y permitió justamente que el hombre llegue a América. Ahí se ha encontrado, no resto, pero se ha encontrado evidencia de hace 15.000 años, ¿no? Los Clovis, los Ingos, los Tahuatahua, etcétera, ¿no? En Sudamérica también. Incluso en Brasil no le daban, pero pues parece que la cosa sí, ¿no? Y bueno, este es un resumen, ¿no? De la separación de los chimpancés y humanos. Estamos hablando de 10 a 7 millones de años, ¿no? Y de ahí la aparición de el Ardipithecus, unos 4 millones de años, unos 3 millones de años el Australopithecus, ¿no? Luego se separó el Paranthropus, se fue por un lado, y hace unos 2.5 millones el Homo habilis, aparición del género Homo, ¿no? ¿Ok? Los Australopithecus, Paranthropus y Homo han sido los géneros que han estado emparentados en humanos, ¿no? Ahí está el procónsul, el Pithecus, el Australopithecus ya camina erguido, el Homo habilis ya son erguidos, fabrican herramientas, el Homo erectus, el Neanderthal y al final el Homo sapiens, ¿no? Pero el árbol no ha sido en línea recta, ojo, el árbol ha sido ramificado, muy ramificado, ¿ok? Muy ramificado. Hacemos un resumen, ahí está el Homo habilis, el Homo sapiens, Homo floresiensis, Homo erectus, Homo boisei, Heidelbergis y Homo neanderthal, ¿no? Experimentos evolutivos, en verdad. La naturaleza optó por varios. Cualquiera de estos homos ha podido quedar sin nosotros desaparecer, no necesariamente el Homo sapiens, ¿no? Bien, entonces este proceso hominización incluye el bipedismo, el poder caminar recto en dos pies, ¿no? El caminar erguido, ¿no? ¿Ok? Ahí, por ejemplo, hay varias cosas, la columna vertebral, el acortamiento de la pelvis, el alargamiento de las extremidades inferiores, ¿no? El foramen magno se orienta hacia abajo, o sea, se orienta no en línea recta, sino se orienta hacia abajo para la médula, ¿no? El dedo pulgar del pie deja de ser oponible. El dedo pulgar ya no era para agarrar ramas con dedo pulgar, ¿no? Del pie para poder agarrar ramas, sino ya oponible para poder caminar, ¿no? El bipedismo pues, puso dos cosas, nuestra cráneo, la parte occipital, lo que ha crecido, lo dejó libre, y las manos, ¿no? ¿Ok? Reducir las manos. Bueno, cambio también en la cadera, al caminar erguido, ya la cría está en otra posición, ¿no? En otra posición. Y el cerebro más grande. Miren ustedes, ¿no? Los Australopithecus, los grandes simios, miren ustedes la proporción del cerebro con respecto al tamaño corporal, ¿no?
Ahí podemos ver la comparación, ¿no? Del cerebro, el cerebro humano, ¿no? Con respecto a los grandes simios, a los prosimios, a los simios menores, monos del Nuevo Mundo, monos del Viejo Mundo, ¿no? Entonces, quizás los únicos que se nos acercan son el bonobo y el chimpancé, ¿no? El bonobo y el chimpancé. Hemos desarrollado nosotros también mucho el lóbulo frontal, que nos permite esa capacidad de poder razonar varias cosas, ¿no? El pulgar, tener el pulgar de la mano oponible. Nosotros podemos tocar el meñique, alguna cosa que no lo hacían. Esto permite usar herramientas. Al tener el pulgar oposible, nosotros podemos usar herramientas. Tenemos músculos, ¿no? Que no los tienen, ¿no? Los simios, ¿no? Como está ahí. Eso nos da toda la habilidad que nosotros tenemos. Pérdida del ciclo estral, ya no estamos sujetos a un tema estral, sino estamos sujetos a la disponibilidad del macho, prácticamente. Aparece en el ciclo de niñez y adolescencia, ¿por qué? Porque nosotros nacemos indefensos y necesitamos madurar nuestro cerebro. Ese tiempo lo da la niñez, ¿no? Y parte de la adolescencia. Modificación de la laringe, fue importante esa modificación de la laringe que nos permitió a nosotros tener lenguaje, ¿no? Ahí comparan, por ejemplo, el hueso yoides de Neandertal y chimpancé, ¿no? Y bueno, lenguaje articulado, ¿no? Nuestra cara y dientes también nos volvimos más visuales, ¿no? Menos nariz y menos quijada, pero más vista, ¿no? Muy visuales. Algunas comparaciones a los modernos, Homo Neandertal y Cromañón, que fue ya lo último, y de ahí ya hemos salido prácticamente nosotros, ¿no? Ya son los modernos, ya son los humanos modernos, ¿no? 40.000 años. ¿Interactuaron con los neandertales? Sí, probablemente que sí, ¿no? Pero ya eran pues humanos que fabricaban herramientas, vivían en casas y todo lo demás, ¿no? Eran individuos lo último, ya lo desarrollados y ahí pues no cambió mucho para nosotros, ¿no? Ok, gracias.